Tras la inevitable derrota de las fuerzas sudvietnamitas en los campos de batalla y el colapso del gobierno del sur, el Ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong, organización paramilitar que operaba en guerrillas en Vietnam del Sur, avanzaban por un camino libre hacia la capital de Vietnam del Sur, Saigón. Durante las últimas horas de la guerra de Vietnam, el personal americano y sudvietnamita, que aún se encontraban en la embajada de ese mismo país en Saigón, corrían peligro de ser capturados por el ejército norvietnamita que se aproximaba, o bien de los miembros del Viet Cong, que ya se encontraban luchando en las calles de Saigón. Es por esto que se activó el protocolo de evacuación del personal en la embajada americana en Saigón por órdenes del presidente Gerald Ford. La operación sería llamada Frequent Wind, o viento frecuente, y sería apoyada por el Grupo de Tareas Marítimas 76, conformado por varios navíos de carga, de escolta y 2 portaaviones de la séptima flota de la Armada de los Estados Unidos de América. El grupo de tareas llegaría a las afueras del puerto de Vung Tau, a unos 60 kilómetros al sureste de Saigón. Como dato curioso, en esta operación fue el debut operacional del avión F-14 Tomcat, mismo que protagonizó la película de Top Gun en 1986. La operación comenzó el día 29 de abril de 1975 y se extendió hasta el día 30. En preparación para la evacuación, se le otorgó al personal de la embajada información secreta del punto de partida para la evacuación. La señal de evacuación comenzaría tras un código secreto en la radio de las Fuerzas Armadas de Saigón, que diría lo siguiente: la temperatura en Saigón es de 105 grados Fahrenheit y va en aumento. Después de este mensaje, la estación reproduciría la canción de I'm Dreaming of a White Christmas de Bing Crosby. Pero los locutores, al no encontrar la versión correcta, reprodujeron la versión de Tennessee Ernie Ford. Sin embargo, no hubo mucho problema, ya que los americanos entendieron el mensaje. La operación iba en marcha. Tras la evacuación del personal de la CIA y otros contratistas americanos y sudvietnamitas que apoyaron el régimen del sur, el único personal americano que quedaba en Vietnam se encontraba en la embajada. La mayoría del personal de la embajada eran un grupo de Marines y grupo de trabajadores. La embajada se preparó para recibir helicópteros del 76 Grupo de Tareas en la costa. Todo el personal de la embajada que habían quedado fuera y los reporteros que cubrían los hechos tuvieron que ser evacuados al aeropuerto de Tan Son Nhut, en la misma ciudad de Saigón. Dentro de la embajada, los Marines que no estaban ocupados evitando que la gente entrara al complejo estaban quemando papeles altamente clasificados. Sin embargo, no todo pudo ser destruido, ya que existen reportes de que cuando los helicópteros llegaron al complejo, cientos de hojas con nombres volaron al aire gracias al viento provocado por las aspas. Más tarde, estas mismas hojas eran utilizadas por miembros del Partido Comunista de Vietnam para cazar a quienes apoyaron al régimen del sur. El último mensaje transmitido por la radio americana en Saigón fue realizado por el jefe de la CIA en Vietnam, Thomas Polgar. Este será el último mensaje de radio en Saigón. Ha sido una lucha prolongada y hemos perdido. Quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Esperemos no tener otra experiencia como en Vietnam y aprendamos de nuestros errores. Saigón, fuera. Cientos de helicópteros de la Armada de los Estados Unidos surcaban los aires en búsqueda de personal que esperaba ser evacuado, para ser transportados a los barcos americanos.
A la vez, decenas de oficiales desesperados de la aviación sudvietnamita tomaron sus helicópteros y se transportaron junto a sus familias a los portaaviones americanos. Esto provocó una saturación en la cubierta de los barcos, ya que no esperaban más helicópteros, lo que obligó a que varios helicópteros fueran arrojados por la borda para hacer campo para más aeronaves que tenían prioridad sobre estos intrusos entre comillas. Aproximadamente a las 4 de la mañana del día siguiente, 30 de abril, llegó un helicóptero americano a la embajada de Saigón, con órdenes de recoger al embajador Graham A. Martin y al último grupo de Marines que se encontraban ahí. Para las 7:53 de la mañana del día 30 de abril de 1975, prácticamente ningún americano había quedado en Vietnam del Sur. El último helicóptero había despegado con rumbo a la flota y quedó la embajada vacía. 5 horas más tarde, soldados norvietnamitas tomaron el palacio presidencial en Saigón, acabando así con la guerra que había durado más de 10 años. Posteriormente, la ciudad de Saigón fue renombrada Ho Chi Minh, en honor al líder del Partido Comunista Vietnamita.